Hola, vamos a ver en este video las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. La definición de razón trigonométrica de un ángulo agudo se puede extender a cualquier ángulo. Para esto consideramos el ángulo θ en el plano cartesiano y marcamos en su lado terminal un punto XY. Vamos a verlo en el gráfico. Tenemos un ángulo trazado que es θ y en cualquier parte de su lado terminal trazamos un punto X y claramente esto es perpendicular y acá también. Tiene coordenadas este punto X, Y, que se encuentra a una distancia R del origen de coordenadas. Esta es la distancia que se encuentra el punto. Bien, con este triángulo formado, yo puedo decir que el seno de este ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, I sobre R. El coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es decir, X sobre R. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es Y sobre X. Siempre el R, fíjense, esto es un triángulo rectángulo, aplicamos Pitágoras para calcular R. R cuadrado va a ser igual a X cuadrado más Y cuadrado, es decir que a R lo voy a poder calcular haciendo los cuadrados de estos dos en una raíz, que es lo que dice acá. Siempre aplicando Pitágoras porque es un triángulo rectángulo. Este concepto que acabamos de ver puede ser para cualquier ángulo de cualquier cuadrante. El que vimos recién era para el primer cuadrante, pero fíjense cómo sería en el segundo. Yo dibujo un ángulo que caiga en el segundo cuadrante, es su lado terminal. Marco un punto y voy a tomar el triángulo, esto es muy importante, que está pegado, que está sobre el eje de las X. Este va a ser el triángulo de referencia para que ustedes puedan calcular. Con esto calculamos el seno, el coseno. En este caso, nuestro triángulo de referencia va a ser este, y en este caso el triángulo de referencia este, siempre el que está sobre el eje de las X. Bien. Perdón. Vamos a hacer el primer ejercicio, que es el 31, que nos pide que completemos seno, coseno y tangente. Lo más probable es que en los ejercicios no les aparezca esta medida, ¿sí? Que yo les dé solamente el punto. Entonces, si yo les digo que esto es 4 y esto es 3, y observo este triángulo rectángulo, perdonen, no pinté muy bien. Este triángulo rectángulo, fíjense que para calcular esta medida, yo tengo que esto es 3, esto es 4, por lo tanto, esta hipotenusa, que se llama R en este caso, se puede calcular haciendo la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Simplemente estoy aplicando Pitágoras, esto me da 5, ya lo tengo escrito acá. Entonces, el seno de mi ángulo va a ser el cateto opuesto sobre hipotenusa, que es 3/5. El coseno va a ser 4/5 y la tangente va a ser 3/4. Lo mismo con el segundo dibujo. Yo voy a tener un ángulo, por ejemplo el ángulo de acá, fíjense que es un ángulo que da un giro y termina acá. A mí no me importa, yo marco un punto, tengo el punto menos 3,2. Ojo ahora con esto. Cuando calculo el R, hago la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto me da la raíz de 13. Entonces el seno me va a dar menos 3 sobre raíz de 13. Por ahora lo vamos a dejar así, yo lo voy a explicar en próximos videos. Seno, perdón, está mal. Es 2 sobre raíz de 13. Cateto opuesto, que es 2. No voy a dejar la raíz de 13 abajo, voy a racionalizar este denominador. Recuerden que no queremos raíces en el denominador. Esta es la forma correcta de escribirlo. El coseno va a ser el menos 3 raíz de 13 que les decía recién. Voy a racionalizar, porque como pienso una medida negativa, no es la medida, en realidad es la posición del punto. En un rato vamos a estar viendo que el coseno en el segundo cuadrante tiene signo negativo. Y la tangente es el seno sobre el coseno. 2 sobre menos 3
que es menos 2/3. Bien, la tangente también es negativa en el segundo cuadrante. Y ahora tenemos este que está acá. Ojo, este punto es el punto 0 para la X, menos 2 para la Y. Si tomamos esto como medida, esto es 2. Y fíjense, el seno es la medida del I sobre la medida del R. El R nuestro es 2. El I sobre el R es menos 2 sobre 2, es decir, menos 1. Fíjense qué ángulo es este. Es un ángulo de menos 90, o lo que sería lo equivalente al de 270. Acá nos daría menos 1. El coseno va a ser la medida de X sobre 2, o sea, 0. Y la tangente, la medida de Y, sobre la de X. Dividir por 0 no se puede hacer, por lo tanto esta medida no existe, no se puede calcular la tangente de ese ángulo. De hecho, si lo quieren verificar, pueden poner tangente de 270 en la calculadora y le va a dar error matemático. Avanzamos en una observación que tenemos acá, que más que observación son dos flores de propiedades. Si aplicamos el teorema de Pitágoras y la definición de las razones trigonométricas, surgen las siguientes identidades. Esta que se llama identidad pitagórica, que es que siempre el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo da 1, y la relación entre seno, coseno y la tangente, que la tangente es igual al seno sobre coseno. En algún ejercicio vamos a hacer esta demostración. Ahora vamos a ir directamente a la práctica para poder avanzar. Yo acá, bueno, este ejercicio ya lo acabamos de hacer, lo vamos a retirar. Ahí está. Nos pide que hallemos seno, coseno y tangente del ángulo tita. ¿Está bien? De la misma manera que hicimos antes el ejercicio, vamos a hacer esto. Nosotros vamos a identificar el triángulo que vamos a usar. Siempre es el que está sobre el eje de las X. Esta medida es 1, esta medida es menos 3. Y vamos a calcular el radio. R va a ser la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos da la raíz de 10. Por lo tanto, en el dibujo vamos a poner acá raíz de 10. Y vamos a empezar con el seno. Ya que estamos, vamos a recordar tangente, cotangente y secante, cosecante. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vamos con el seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. 1 sobre raíz de 10. Vamos a hacer la cosecante, que es la inversa multiplicativa del seno, es decir, raíz de 10 sobre 1, que pongo raíz de 10. Esto ya lo vimos anteriormente, pero recordemos que es el seno, digamos, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Vamos a racionalizar esto porque así no lo vamos a dejar. Multiplicamos por raíz de 10, disculpen. Y dividimos por raíz de 10 para sacar esa raíz de abajo y obtener una fórmula equivalente. Esto nos da raíz de 10 sobre 10. El seno va a valer esto. La cosecante va a valer esto. Vamos con el coseno. El coseno de alfa va a ser cateto adyacente, que es menos 3. Ya habíamos hablado de que el coseno en el segundo cuadrante daba negativo. Lo vamos a ver prontamente. Sobre raíz de 10 voy a racionalizar. Y esto me da menos 3 raíz de 10 sobre 10. Esto va a valer el coseno. La función que es la inversa multiplicativa del coseno es la secante. Entonces voy a escribir secante. Me conviene tomar esto que había escrito al primero, es decir, cateto adyacente sobre hipotenusa, no, hipotenusa sobre cateto adyacente. Ya está racionalizado, acá no tenemos el problema de la raíz de abajo. Y la tangente
es el cateto puesto sobre el cateto adyacente, es decir, menos 1/3. Para lo cual la cotangente, que es la inversa multiplicativa, va a ser -3. Y ahí tenemos halladas todas las razones trigonométricas del ángulo que se genera con ese ángulo, con ese lado terminal, en ese punto, con el lado terminal que pasa por ese punto. Bueno, terminamos acá esta parte del tema. Van a resolver de tarea estos ejercicios que están enumerados acá. Si alguno, probablemente algunos no los tengan en el apunte, los copian y los resuelven y los vamos a corregir en un próximo video. Nos vemos.